Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. El curso es de literatura y el tema tenemos el posmodernismo criollista en el Perú republicano. Bien, aquí vamos a tocar temas, sobre todo regionalismos que tratan de Perú. Vamos a destacar algunos autores obviamente son netamente peruanos y sobre todo características destacando sus posiciones, sus ideales referente a lo que es la escritura y la creación de distintas obras que se dio de acuerdo al postmodernismo. Bien, vuelvo a repetir sobre la asistencia. Recuerden que solo son para los estudiantes que tienen las cámaras encendidas. Siempre solo tengo a dos estudiantes con las cámaras encendidas, que son Anderson y Lucero. A los demás se les pide que activen las cámaras. Bien. Vamos a dar inicio, sí, a la explicación del tema del día de hoy. Recordemos que cuando mayormente tratamos de literatura, estamos hablando de autores, estamos hablando de las obras que más destacaron de acuerdo a la corriente literaria de la época. En este caso, estamos mencionando el postmodernismo, un paso que nos lleva al modernismo. Bien, aquí tenemos lo que es el regionalismo, ¿sí? ¿De qué forma se dio o con quiénes? A ver, el regionalismo, o también conocido como criollismo peruano, fue una reacción, a ver aquí, subrayen, una reacción estética y estilística. Bien, ¿de qué surge todo ello? Va a surgir a partir de los excesos retóricos y exotismo del modernismo. ¿Qué quiere decir? Que va a dar una reacción retórico, estamos hablando de palabras y exotismo, en este caso se destaca todo lo que es la belleza en la expresión de las palabras, como se puede apreciar. ¿Qué más se destaca aquí dentro del criollismo? Se destaca la narrativa, en este caso se interesa mucho por la lucha del hombre contra la naturaleza. ¿De qué forma? Aquí en la obra de Rómulo Gallegos, en Venezuela, que tenemos autor, y Horacio Quiroga, que también es de Uruguay. Bien, ¿de qué se dio? La narrativa se interesa por la lucha contra la naturaleza. Bien, y aquí, miren, hemos mencionado dos autores, uno de Venezuela y otro de Uruguay. Y en el Perú, ¿a quién tenemos? ¿O qué movimiento surgió de acuerdo al posmodernismo? En el Perú se guarda una estrecha relación con el movimiento colónida. Bien, el movimiento colónida. Aquí, los conocimientos referentes a las escrituras, ya sea por distintos autores, trata netamente sobre la realidad nacional y social. A ver, realidad nacional. ¿Qué entendemos cuando mencionamos lo que es la realidad nacional? Al comienzo, con las evaluaciones hacia ustedes. Y el día de hoy estamos 15 de mayo. Vamos a identificar aquí. Decimos realidad nacional. A ver, aquí tengo Yuri de la Cruz. Sí, Buenos días, Yuri. Yuri, ¿qué entiendes por la realidad nacional? Cuando me dice realidad nacional, ¿puedes decirme qué es lo que entiendes? eventos o actividades que caracterizan a una nación. Correcto, ¿no? Eventos o características reales que suceden en una nación. Por eso dice la realidad nacional y social. Bueno, cuando se menciona social, bien, Yuri, se menciona sobre todo a la sociedad, ¿no? El pueblo, ¿no? ¿Qué está haciendo el pueblo en todo esto? ¿Qué más? Miren, ¿qué es lo que impulsa? Impulsa el desarrollo de la literatura. Impulsa ¿a través de qué o de qué forma? ¿No? Impulsa a través del apogeo, en este caso.
del apego a lo nacional y lo popular, ¿no? Recordemos que mayormente, casi la mayoría de las obras que son más destacadas aquí en Perú fueron por autores que tratan sobre qué. Algunos que nos narran costumbres, tradiciones, algunos que nos narran realidad nacional, nos muestran cómo vivían en esa época, cuáles eran las injusticias, cuáles eran las penurias. Muchos de los autores también destacan lo que su participación en las distintas guerras, ¿no? Como por ejemplo tenemos ahí a un Manuel González Prada, ¿no? Que nos cuenta sus hazañas dentro no solo de la guerra, sino hazañas netamente que él iba en contra de los divinistas, ¿no? Que ellos decían que nos marginaban y todo. Y si se dan cuenta, todas las obras que hemos venido tocando en el primer bimestre, aquí, si hablamos de autores peruanos, mayormente destacan es las las discriminaciones, las humillaciones hacia el pueblo peruano. ¿Ok? Entonces, ahora pasemos. ¿Qué más? La literatura se orienta a una finalidad práctica. Bien, esa era su finalidad. ¿Qué impulsó? Aquí, miren, impulsó el nativismo como reacción ante el cerrado centralismo de la literatura dominante en ese entonces. Aquí, cuando menciona impulsó el nativismo, ¿no? Muchos, en este caso gobernantes, hablamos pues, en aquellas épocas todavía nosotros dependíamos mucho de lo que es la España, ¿no? Con sus virreyes, con sus reyes que estaban aquí en Perú. Entonces, lo que muchos autores han destacado siempre es, sobre todo en el posmodernismo, es el impulso al nativismo, ¿no? Que es una reacción que ellos toman frente a otras literaturas que están buscando dominar, están buscando reprimir, ¿no? Que no los dejan salir. Entonces, aquí surge el nativismo. ¿Qué más? Busca producir una representación verosímil de los ambientes sociales. Lo que siempre todo autor ha estado destacando es que se llegue a escuchar la realidad de cómo vive un peruano. Bien, características. Tenemos inclinación hacia lo autóctono, sencillez técnica y el narrador omnisciente. Bien, esas son las características que presenta el postmodernismo. Aquí conocemos a los exponentes. Dentro de los exponentes del postmodernismo tenemos a un Federico More con sus obras Prosas de la Luna y del Mar. Tenemos a un Alberto Hidalgo con su obra Hombres y Bestias. Tenemos aquí a José Carlos Mariátegui, ¿no? José Carlos Mariátegui con su obra Siete ensayos de la interpretación de la realidad peruana. Aquí tienen una imagen de José Carlos Mariátegui, autor conocido como autodidacta. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Se educaba solo. Bien, él no asistió a grandes escuelas, él se dedicó a estudiar netamente en su hogar. Si hablamos o destacamos cuando me preguntan, ¿no? ¿Cuál fue el autor peruano que más destaca por sus ensayos? Tenemos aquí a un José Carlos Mariátegui con 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, en donde toca 7 temas sobre los más importantes que destacan aquí en Perú. Bien, tenemos a Percy Gibson con su obra Jornada Heroica. Y tenemos aquí a un Abraham Valdelomar con su obra conocida El Caballero Carmelo. Yo estoy segura que ustedes lo conocen, o quizás han leído o han podido escuchar. Y aquí tenemos a un Abraham Valdelomar Pinto, nombre completo. Más conocido aquí como el Conde de Lemos, el dandy y el padre de cuento peruano. Bien, estos eran sus seudónimos. Seudónimos, también sus apodos, sus apelativos, como deseen ustedes utilizar la palabra correcta. Bien, ¿dónde nació Abraham Valdelomar Pinto? Nació en San Andrés, en una pequeña caleta de pescadores en el puerto de Pisco, Ica. Bien, actualmente Abraham Valdelomar, en honor a él,
van a encontrar una biblioteca que se encuentra ubicada en Huacochina, en la ciudad de Ica, una biblioteca que está al frente de de la misma laguna de Huacochina. ¿Bien? Frente, como ustedes pueden ver, es un autor iqueño, ¿no? Iqueño que ha inspirado a muchos autores iqueños actualmente, ¿no? Como les menciono, a veces hacen ferias de libros aquí, sobre todo en en la biblioteca que está en el mismo lugar de Huacachi. Bien, ¿quién fue? Abraham Valdelomar Pinto. Pinto llegó a Lima para estudiar secundaria en el Colegio de Guadalupe, donde empezó a desarrollar su vocación artística como dibujante y narrador. ¿Ya? Incursionó temporalmente en la vida política como seguidor de Guillermo Billingur. Bien, durante ese breve régimen presidencial pudo viajar por Europa y los Estados Unidos. Vean cómo la influencia que él tuvo dentro de la política le permitió a él, pues, poder viajar por Europa y los Estados Unidos. ¿Qué más? ¿Qué más sucedió en la vida de Abraham Valdelomar Pinto? Revolucionó la cultura nacional cuando se convirtió en el dandinesco. ¿Qué consistía esto? En el líder del café, en el Palais Pons, ubicado en el Jirón de la Unión. Bien, llevó una vida bohemia y protagonizó algunos sucesos poco ortodoxos. Bien, por su carácter exhibicionista y refinado en demasía. A ver, cuando decimos, mejor dicho, experimentamos ahí las palabras nuevas, por ejemplo, tenemos ahí la palabra que me dice, llevó una vida bohemia. ¿Qué significa la palabra bohemia? ¿No? Estamos hablando de que en términos, a ver, sutiles, a ver cómo decimos, Abraham este, tuvo una vida que se apartaba mucho de lo que son más que todo las cosas materiales. ¿Sí? Lo bohemio hace relacionar mucho a que no pertenecía tanto, que llevaba una vida poco organizada, vamos a decirlo así. Comportamientos un poco que se desataban a las normas sociales, que no seguía las normas, ¿sí? Algo bueno. No se dejaba llevar por por las reglas, así vamos a decirlo mejor para que se pueda. Bien, y pasamos ahora, y en 1919 viajó a un congreso nacional en Ayacucho como representante de Ica y falleció a los 31 años de edad en dicha ciudad, en situaciones no muy esclarecidas. Bien, él falleció en 31 años, 31 años que se le considera pues una persona todavía un joven, y uno que no ha vivido lo suficiente, pero a pesar de solo sus 31 años, él pudo lo que es escribir una de las grandes obras que hace representar a Perú y también a la región de Ica. Bien, estilos. ¿Qué estilos manejó Abraham Valdelomar Pinto? A ver, aquí tengo aquí. Dulce, Dulce Correa. Sí, profesor. Dulce, lee los estilos de Abraham Valdelomar Pinto. Lee, continúa con la lectura. Sencillo, intimista y ánimo, que deja traslucir cierto tono crepuscular en sus obras. Tono nostálgico, tierno e íntimo, con notoria presencia autobiográfica, ternura hogareña y melancólica. Culti- Cultivó un lenguaje elegante y, y cadencioso. Bien, gracias. Miren, el estilo de Abraham Valdelomar Pinto, como ya Dulce lo leyó, fue sencillo.
fue estimismo y fue ameno. ¿Qué quiere decir? Que se dejó traslucir por ciertos tonos crepúsculos en sus obras. Tiene estos tonos nostálgicos referentes, en este caso, al puerto de San Andrés. ¿Bien? Tono nostálgico, tierno e íntimo, con notoria presencia autobiográfica. Quiere decir que sus obras, las partes de sus obras, estaba escribiendo su biografía de él mismo, estaba contando su propia historia. Ternura hogareña y melancólica. Ternura hogareña que lo van a poder ustedes interpretar en su obra del Caballero Carmelo, en el cuento, ¿no? Y melancólica, obviamente, por los personajes que van a ocurrir, los sucesos de tragedia dentro de la misma obra. Cultivó un lenguaje elegante al momento de escritura y sobre todo un lenguaje cadencioso. Cadencioso, ¿qué quiere decir? Que va a hacer mucha referencia a la distribución de los acentos, de las prosas, de los versos dentro de su obra. Bien, a eso se le menciona con ser cadencioso. Bien, sus obras tenemos aquí de Abraham Valdelomar Pinto, tengo aquí a Rodrigo, Omar Vances. Sí, profesora. Omar lee las obras de Abraham Valdelomar. En Tristitia, el hermano ausente en la cena pascual, la danza de las horas, Confiteor ha vivido mi alma. Cuento El Caballero Carmelo, Los Hijos del Sol, cuentos yanquis y cuentos chinos. Teatro, Verdolaga, inconcluso. La Mariscala, en colaboración con José Carlos Mariátegui. Novela La ciudad de los tísicos, La ciudad muerta, Hierba Santa, Ensayo Belmonte el Trágico, La psicología del gallinazo. Gracias, Omar, por la lectura. Miren la variedad de obras que ha escrito Abraham Valdelomar. Tenemos una lírica, cuentos, teatro, novela y ensayo. Yo me pregunto, me imagino que ustedes al poder tocar este tema sobre Abraham Valdelomar, es que pudo haber hecho mucho más, ¿no? Pero lamentablemente falleció tan joven y dejó inconcluso, como por ejemplo aquí, Verdolaga, una obra teatral, ¿no? Que lo dejó inconcluso porque no lo pudo completar debido a que falleció. Bien, aquí tenemos obras, tenemos acá Tristitia, que es una de las eh, más reconocidas, más leídas, vamos a decir, más leídas. Tenemos aquí El Caballero Carmelo, de igual forma, El Caballero Carmelo, pues, es un cuento que yo lo he leído en primaria, por ejemplo, ¿no? Es un cuento muy interesante, pero con un análisis obviamente diferente al realizarlo en primaria y al realizarlo en secundaria, como ustedes están aquí. Novelas tenemos La ciudad de los tísicos, también es una obra muy destacada, La ciudad muerta y Hierba Santa, de igual manera. Y dentro de los ensayos, aquí, recordemos el ensayo, aquí tenemos el Mariscal, pero esto se dio aquí en colaboración con José Carlos Mariátegui, es un ensayista destacado en el posmodernismo. Bien, y La psicología del gallinazo, que es pues un ensayo escrito y investigado por Abraham Valdelomar Pin. Bien, aquí vamos a comenzar con un fragmento de El Caballero Carmelo. ¿De qué trata? ¿Qué es lo que se realiza? Bien, lo vamos a leer aquí en clase. Lo voy a dividir en colores para que ustedes puedan continuar con la lectura. Bien, comienzo a llamar yo. Tenemos aquí Anderson,
Sí, profe. Anderson, prepárate, vamos a leer la lectura. Sí, la lectura de color verde. Ve observándola mientras yo voy resaltando lo demás. Ve observando. Vamos a comenzar, ¿sí? Anderson comienza con la lectura solo de color verde. Ok, profe. El caballero Carmelo. Fragmento. Esbelto, magro, musculoso y austero. Su afilada cabeza roja era la de un hidalgo altivo, caballero, justiciero y prudente. Agallas, bermejas, delgada cresta de encendido color, ojos vivos y redondos, mirada fiera y perdonadora, acerado pico agudo, la cola hacia un arco de plumas, tornasoles, su cuerpo de color caramelo avanzaba en el pecho audaz y duro, las piernas fuertes que estacas musulmanas y agudas, parecían las de un armado caballero medieval. Sí, Anderson, miren, aquí nos está describiendo cómo era el caballo carmín, ¿no? Nos dicen que era esbelto, magro, musculoso y austero. ¿No? Está describiendo a un gallo de pelea. Era todo un caballero. Esta terminación, caballero, justiciero y prudente, son descripciones y narraciones de qué que se les hacen a los personajes heroicos en la etapa medieval, bien, en la Edad Media, recuerden ahí. Entonces, por eso dice al final, las de un armado de caballero medieval. ¿Ven? Se está haciendo referencia a cómo, en este caso, el caballero Carmelo, que es un gallo, era la descripción perfecta de un caballero medieval. Bien. Continuamos aquí con la lectura, Bernardo. Sí, profe. Continúa, Bernardo. Una tarde, después del almuerzo, mi padre nos dio la noticia. Había aceptado una apuesta para la jugada de gallos en San Andrés, el 28 de julio. No había podido evitarlo. Le habían dicho que el Carmelo, cuyo prestigio era mayor que el del alcalde, no era un gallo de raza. Molestóse mi padre. Cambia- Cambiaron frases y apuestas, y aceptó. Dentro de un mes toparía el Carmelo, iría a un combate y a la lucha a muerte, cuerpo a cuerpo, con un gallo más fuerte y joven. Hacía, hacía ya 3 años que estaba en casa. Había él envejecido mientras crecíamos. ¿Por qué aquella crueldad de hacerlo pelear? Bien, gracias, Bernardo. Aquí al final ya. No se olviden los signos de puntuación al momento de leer, los signos de pregunta, de interrogación, ¿no? Como por decir, ¿por qué aquella crueldad de hacerlo pelear? ¿No? Una pregunta, ¿sí? No se olviden del tono nostálgico al momento de leer. Continúo, Anthony Sandoval. Sí, profesora, lo de color azul, o sea, celeste. Sí, continúa, por favor, continúa con la lectura. Llegó el terrible día. Todos en casa estábamos tristes. Un hombre había venido 6 días seguidos a preparar al Carmelo. A nosotros ya no nos permitía ni verlo. El día 28 de julio por la tarde, vino el preparador y una caja llena de algodones. Sacó una media luna de acero con algunas pequeñas correas. Era la navaja, la espada del soldado. El hombre la limpiaba probándola con la uña delante de mi padre. A los pocos minutos en silencio, con una calma trágica, sacaron al gallo que el hombre cargó en sus brazos como un niño.
Un criado llevaba la cuchilla y dos hermanos, a ver un momento, disculpe, dos hermanos lo acompañaron. Gracias, Anthony. Diogo Leiva, Doila Márquez, Gerardo. Dime, profesor, buenos días. Buenos días, Gerardo. Continúa con la lectura. ¿Cuál profesora? ¿Dónde se quedó Anthony? Anthony se quedó aquí. Acompañaron. ¿Cuál leo, profesora? Todo lo que esté en blanco. Correcto, lo que está en blanco. Qué crueldad, dijo mi madre. Lloraban mis hermanos y la más pequeña. Jesús me dijo en secreto antes de salir, oye, anda junto con él, cuídalo, pobrecito. Llevo las manos a los ojos, échose a llorar y yo salí precisamente y hube de correr unas cuadras para poder alcanzarlos. Llegamos a San Andrés, el pueblo estaba en fiesta, banderas peruanas agitábanse sobre las casas por el Día de la Patria. Ahí sabían celebrar con jugadas de gallo, a las que solían ir todos los hacendados y ricos hombres del valle. En Ventorrillos, a cuya entrada había arcos de sauce. Gracias, Gerardo. Continúa Jairo. Ya, envueltos en colgaduras y de los cuales pendían alegres quitasueños de cristal. Vendían chicha de bonito, batufaras, pescado fresco asado en brasas y anegado no cebollones y vinagre. El pueblo los invadía parlanchín y endomingado con sus mejores trajes. Los hombres de mar lucían camisetas nuevas de ori- horizontales, franjas rojas y blancas, sombreros de junco, alpargatas y pañuelos anudados al cuello. Nos encaminamos a la cancha, una frondosa higuera Sí, Frondosa Higuera. daba acceso al circo. Bajo ramas enarcadas, mi padre, rodeado de algunos amigos, se instaló. Al frente estaba el juez y a su derecha el dueño del paladín, Ajiseco. Jairo, ¿me puedes dar tu apellido, por favor? O colocarlo ahí para la asistencia. Jiménez. Jiménez. Sí. Bien, continúo. Tengo aquí, vale. Guión, guión, Sí. guión, continúa con la lectura. ¿Dónde estábamos, Miss? Buena pregunta, John. A ver, Jairo, Dígame, dile a John dónde nos quedamos. en el celeste. Sí, ya, John, ya te respondieron. Continúa.
Hubo ruidos de alas, plumas que volaron, gritos de la muchedumbre, y a los pocos minutos de jadeante lucha cayó uno de ellos. Su cabecita afilada y roja besó el suelo, y a la voz pues, ha enterrado el pico, señores. Batió las alas el vencedor, aplaudió la multitud enardecida, y ambos gallos, sangrando, fueron sacados del ruedo. La primera jornada había terminado. Ahora entraba el nuestro, el caballero Carmelo. Un rumor de expectación vibró en el circo. El ajiseco y el Carmelo. 100 soles la apuesta. Bien, bien, John. Gracias por la lectura, John. Tengo aquí Joar Ramos. Joar, bien, no se encuentra, Joar. Continúo. Karina Justiniano. Buenos días, Miss. Buenos días, Karina. Continúo con la lectura, Karina. Sonó la campanilla del juez y yo empecé a temblar. En medio de la expectación general salieron los dos hombres, cada uno con su gallo. Se hizo un profundo silencio y soltaron a los dos rivales. Nuestro Carmelo al lado del otro era un gallo viejo y echacoso. Todos apostaban al enemigo, como augurio de que nuestro gallo iba a morir. No faltó aficionado con anunciará el triunfo de nuestro Carmelo, pero la mayoría de las apuestas favorecían a nuestro adversario. Gracias, Karina. Tengo aquí a Lucero. Sí, profesora, buenos días. Buenos días, Lucero. Continúa, Lucero. Una vez frente al enemigo, el Carmelo empezó a picotear, agitó las alas y cantó estentóreamente. El otro, que en verdad no parecía ser un gallo fino de distinguida sangre y alcurnia, hacía cosas tan petulantes cuan humanas. Miraba con desprecio a nuestro gallo y se paseaba como dueño de la cancha. Enardeciéronse los ánimos de los adversarios. Llegaron al centro y alargaron sus erizados cuellos, tocándose los picos sin perder terreno. El Regiseco dio la primera embestida. Entablóse la lucha. Las gentes presenciaban en silencio la singular batalla, y yo rogaba a la Virgen que sacara con bien a nuestro viejo paladín. Gracias, Lucero. Aquí vean el final, ¿no? Esto es solo el argumento referente a cómo el caballero Carmelo, dio inicio a una contienda contra quién. A ver, Matías, ¿contra quién peleó el caballero Carmelo? Sí, profesora. ¿Con quién peleó el caballero Carmelo? Contra un gallo. Ya sabemos que peleó contra un gallo, pero quiero saber el nombre del gallo. Ujú. A ver, Matías. No has estado atento, Matías. ¿Quién me dice contra quién peleó el caballero Carmelo? Levanten la mano. Nota oral referente a todo lo que han leído en la lectura. Anthony, Peleó contra Gisea, profesora.
Correcto. Bien, Lucero, te escucho. Iba a decir lo mismo contra la Giseco. Bien, bien, Anthony, bien, Lucero, ¿no? Estamos hablando aquí de la lucha que da con el ajiseco. Pregunto yo de igual forma, ya todos, casi la mayoría han participado en la lectura. O sea, es un análisis, le pongo la relación para ustedes en la lectura, pero ahora voy a preguntar referente a la lectura. ¿Dónde se realizó esta pelea? ¿En qué lugar? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Qué lugar? ¿Dónde suceden estos acontecimientos, Lucero? En San Andrés. Correcto, ¿no? San Andrés, que pertenece a Pisco, departamento de Ica. Bien, es el lugar donde suceden todos estos acontecimientos. ¿Ven? Como ustedes pueden apreciar aquí en la narración de la obra, no hemos hablado sobre el final, ¿no? El final, ¿qué es lo que sucede con el caballero Carmelo? ¿Alguien de aquí del salón, quizás de casualidad en algún momento ha leído el caballero Carmelo como cuento pequeño? ¿Conocen el final? ¿Qué le pasó? ¿Alguien? Perfecto, yo deduzco que nadie lo ha interpretado. Bien, lo vamos a dejar así porque en la clase de plan lector vamos a hacer un análisis referente a las obras de literatura para seguir con la continuación. Bien, ahí vamos a enterarnos qué pasó con el caballero Carnero. Bien, ¿qué habrá sucedido? ¿Habrá ganado la pelea? ¿Habrá perdido? ¿Habrá muerto? ¿O seguirá vivo? No sé, ya ahí podemos interpretar y vamos a hacer el análisis referente a la obra. Bien, bien, Anthony. Anthony, ¿lo has leído? ¿Has leído la obra? ¿El cuento? ¿Lograste leerlo? A ver, ahí me vas respondiendo, ¿sí? Pasamos a la actividad de aplicación. Primera pregunta, ¿qué características presenta el estilo de la narrativa de Abraham Valdelomar? A ver, Matías, ahora sí, Matías. ¿Qué características presenta el estilo narrativa de Abraham Valdelomar? Un tono nostálgico, tierno e íntimo con presencia autobiográfica. Correcto, Matías. Pregunta número 2. ¿Cuál es el escenario donde se desarrolla el caballero Carmelo? A ver, Inostrosa, pregunta número 2. Ah, ok, Anthony, no te preocupes, ya te hicieron el spoiler. Bien, a ver, Inostrosa no se encuentra aquí en tu... En San Andrés. En la caleta de San Andrés. En San Bien, Andrés. Inostrosa con Omar, ¿no? Estamos hablando de San Andrés. Bien, bien, continuamos. Nos habíamos quedado aquí en la pregunta número 3. Le dice, escribe el nombre de los integrantes del grupo Colónida. Bien, aquí en la pregunta número 3 van a escribir los nombres de los integrantes del grupo Colónida. A ver, escriban ahí. Algunos nombres se han mencionado ahí dentro de las características. Bien. Ahí escriban uno de los autores que trabajamos, bueno, que estudiamos en la semana anterior. Bien, tenemos ahí a un Manuel González Prada, ¿sí? Escriban Manuel González Prada. Recuerda Manuel González Prada, que era un antilimeñista que se basaba netamente en desprestigiar a la sociedad en ese entonces, ¿no? Tenemos ahí también a un del que es del autor que estamos hablando. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién escribió El Caballero Carmelo? A ver. ¿Quién? Recuerden sus notas Abraham orales. Valdelomar.
Correcto, Lucero. Estamos hablando de Valdelomar, ¿no? Valdelomar de igual forma también pertenece al grupo Colónido, ¿sí? También tenemos ahí a un Federico More, ¿bien? Federico More. Entre otros, ¿sí? Entre otros autores. Ahí tenemos a los tres de los que hemos hablado. Bien. Bien. Pasamos ahora a la pregunta número 4. Abraham Valdelomar es considerado, a ver, antes de mí, dice, considerado como uno de los fundadores de la literatura peruana. Claro, ¿no? Escriban ahí, ¿no? Se considera a Abraham Valdelomar como uno de los fundadores de la literatura peruana, ¿no? Fundadores, obviamente, con los apelativos que se ha mencionado, de acuerdo a las características que él ha presentado, ¿no? También conocido por la revolución cultural, de acuerdo a la nacionalidad. Bien, continuamos. Pasamos ahora a la actividad de extensión. Sopa de letras. Aquí, dentro de sopa de letras, vamos a buscar lo que son las palabras colónida, more, confiteo, justitia, hidalgo, Gibson, Carmelo y dandy. Dandy. ¿Qué era el dandy? A ver, ¿quién me lo dice? Dandy. A ver, nota, un punto. Vamos, dandy. ¿Qué significaba dandy? A ver, John Mania, dandy. ¿A quién se le llamaba como dandy o a quién se le conocía como dandy? A ver, Bernardo. A Valdelomar. Correcto, ¿no? Dandy es uno de los seudónimos de Abraham Valdelomar. Bien, comiencen. A ver, pregunto la palabra colónida, ¿dónde lo encuentro? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Izquierda, derecha, abajo, arriba. En el medio, profesora, entre En B y medio, C, profesora. Bien, acá está, colonia. Anthony con Gerardo, aquí está, ¿no? Estamos hablando, a ver, vamos a aquí en el medio, aquí colonia. Continuamos, la palabra more, ¿dónde lo encuentro? Ahí al lado, profesora. Al lado, ¿no? Acá abajito, bien Bernardo, aquí tenemos more. Continuamos, confiteo, Está ahí nomás, profesora. Más abajito. más abajito. Ah, aquí Ahí. está. Bien, bien, Gerardo. Tenemos ahí confiteo. Bien, allá ustedes lo hacen más derechito. Tenemos tristitia. Abajo de confitero, Está ahí profesora. nomás, profesora. Ah, bien, Lucero, bien, Gerardo. Aquí está aquí. Tristitia. Bien. ¿Qué me falta? Me falta Hidalgo. ¿Dónde Ahí encuentro? está, profesora. Abajo, profesora. Abajo. Más abajo, más abajo. Ahí está ahí. Ahí. Perfecto. Bien, bien, Gerardo, bien, Bernardo. Tenemos aquí Hidalgo. ¿Dónde encuentro Gibson? Abajo de confitero, Más arriba, profesora. profesora. Ahí. Bien, Gerardo, bien, Lucero. Aquí está Gibbs. Bien, los demás, solo tengo a 3 estudiantes, 4 que están participando. Profesora, Carmelo está a la esquina, Vacío se está, puede decir a profesora. la derecha. A la derecha. A la derecha. Acá, aquí está. Tenemos bien Anthony, bien Gerardo, aquí está. Carmelo. Déjame hacer un poquito. Aquí ¿Dónde está. está la última fila, profesora? Abajo de Hidalgo, Abajo, profesora. profesora, donde está Hidalgo, un poco más abajo, Dandy. Está Dani, profesora. Ah, uy, me perdí. ¿Por dónde? Ah, aquí está. Bien, muy bien, muy bien. Ya encontramos aquí las palabras Colónida, More, Confiteor, Tristitia, Hidalgo, Gibson, Carmelo y
Dandy, que es el apelativo de Abraham Valder. Bien, continuamos. Continuamos aquí. Pregunta número 2. ¿Qué me dice? Respecto al estilo de Abraham Valdelomar, completa. ¿Qué estilo presenta aquí? Completen. ¿Qué estilo? Dice Melan. Vamos, recordemos los estilos. Melancolía. Bien, cero. Tenemos aquí melancolía. Bien, y aquí completemos. ¿Cuál será? ¿Cuál es el otro estilo de Abraham Valdelomar? Según las letras que tienen aquí. ¿Recuerdan cuál era su estilo? Bien. ¿Cuál era? Ternura. Ternura. Bien, bien, Anthony Lucero. Es ternura. ¿Sí? Completen. Ya tenemos los dos estilos. Melancolía y ternura. ¿Sí? Aquí, obra lírica de Abraham Valdelomar. Completen. ¿Cuál es la obra lírica de Abraham Valdelomar según el esquema que ustedes están observando aquí? ¿Cuál es su El obra? hermano ausente en la cena pascual. Bien, correcto, Bernardo. Estamos hablando de el hermano ausente en la cena pascual. ¿Sí? Completen ahí. A ver, ¿dónde está? Marco, Pedro Anthony. Pedro. ¿Sí? Completamos, sí, ya completamos las actividades aquí. Pasemos ahora a la explicación de la actividad de evaluación. Esta actividad, recuerden, es una actividad para que ustedes lo puedan elaborar en su casa en las tardes. Bien, aquí la actividad consiste en responder preguntas, 7 preguntas solo para marcar. Solo están para marcar, ustedes van a identificar a qué se refieren, tal vez algún personaje, algún lugar, un apelativo. Aquí tienen la temática, cuál es la temática, el final del cuento. Ya Antonio nos había dado un spoiler del final del cuento. El lugar favorito, escritores europeos, y aquí, en la pregunta número 8, van a realizar un análisis de la obra del Caballero Carmelo. Bien, de 7 líneas. ¿Sí? 7 líneas. Análisis referente a la ficha que se les ha entregado. Bien, solo de la ficha. ¿Ven? Si ustedes han podido notar en el fragmento que han leído, como su mismo nombre le dice fragmento, solo ha agarrado unas partes de la obra. No, ni siquiera es un resumen, ni siquiera es un argumento, es un fragmento. Entonces, ustedes me van a hacer el análisis de este fragmento, de aquí del texto. ¿Bien? Porque si ustedes lo van a buscar en internet y lo van a copiar, se va a notar. Porque en el fragmento solo me mencionan algunas partes, no me mencionan todo, no es un resumen. Entonces, el análisis que van a hacer ustedes es de este fragmento. Y obviamente, vuelvo a repetir, las actividades, ya hemos tenido casos que han copiado la misma actividad, pero vuelvo a repetir yo. Al momento de yo hacer un análisis, de yo hacer un resumen sobre un texto, el texto va a ser totalmente diferente al que haga mi compañero. ¿Por qué? Porque si yo digo análisis, no todos van a pensar igual, ¿no? Por lo tanto, ese análisis no tiene que parecerse al que lo presente otro compañero. Bien, estoy aclarando ese punto porque no quiero encontrar trabajos copiados.
me voy a dejar guiar por quién lo envía primero. Bien, el que lo envía primero, ahí voy a saber si es que han copiado o no han copiado referente a lo que hizo tu compañero. Correcto. Ujú. Primero lo van a leer, lo van a analizar y luego, bien, Anthony, lo pueden reflexionar y al último hacer la tarea. O sea, el análisis. Solo del texto de aquí, de la ficha que se les ha entregado, no me vayan a buscar análisis en otros lugares porque les van a hacer un análisis completo. Y si ustedes se dan cuenta, aquí no tienen el final del caballero Carmelo. Solo tienen hasta llegó un punto. No se sabe cómo quedó, no se sabe qué sucedió. Bien, así que tengan en cuenta mucho ello al momento de hacer la actividad. Bien, hay que, hay que ser un poco más empáticos, ¿no? Con los compañeros que están aquí, que hacen sus actividades, ¿no? Y no se preocupen que si pasa algún trabajo copiado, algún trabajo de internet, se nota y se sabe, ¿sí? Así que tengan en cuenta mucho ello. ¿Alguna pregunta referente a la actividad? ¿Alguien? A ver, si nadie me responde, pregunto yo. Bernardo, Matías, John, ¿quiénes más participaron? Yuri, Gerardo. ¿Tienen alguna pregunta? No, pero eso todo claro. Perfecto. Todo. Bien, vamos a finalizar la clase